Bueno, nos reencontramos nuevamente en esta psicoeducación semanal para hablar de otro trastorno dentro de este espectro de ansiedad que ustedes ya conocen, y es TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Lo primero que vamos a decir para poner clarificación en esto es que vamos a diferenciar entre conductas obsesivas y trastorno obsesivo compulsivo. Cualquiera de nosotros puede tener alguna conducta obsesiva o alguna personalidad con características obsesivas. Manía, cerrar los cajones, poner la ropa en orden, por color, o alguna de estas cuestiones que tienen que ver con características obsesivas. Esto no quiere decir que tengamos TOC. Y esto quiero que quede bastante claro porque hay mucho mito sobre esto y muchas veces se minimiza esta situación, incluso se toma en chiste, ¡ay, sos un TOC!, por ejemplo. Entonces, caracterizar bien esta situación, saber bien las diferencias entre una y otra, nos va a clarificar incluso para reconocer estas diferencias en seres queridos o personales. Muy bien, entonces vamos a hablar específicamente del TOC. Para que podamos caracterizar el TOC como tal, tenemos que encontrar en él dos características sustanciales que, como la palabra lo dice, son obsesiones y compulsiones. Deben coexistir las dos. ¿Qué son las obsesiones? Las obsesiones son pensamientos intrusivos, perturbadores, involuntarios, que producen un malestar muy significativo en la persona, que le produce mucho miedo, mucha ansiedad y mucha duda. Estos pensamientos son involuntarios, como dije antes, y la persona los reconoce como irracionales, pero no puede evitar tenerlos, ¿sí? La característica de estas obsesiones pueden ser diversas, porque tiene las características del miedo y por lo tanto, imagínense la cantidad de colores que tiene el miedo, ¿no? La segunda característica sustancial es la compulsión. ¿Y qué son las compulsiones? Las compulsiones son rituales voluntarios que pueden ser a nivel conducta o a nivel mental, pero que tienen que darse de una determinada manera, y lo que vienen a hacer es a prevenir o a disminuir el malestar que le produce la obsesión o el mensaje del comportamiento de la obsesión. Por ejemplo, si el pensamiento me dice que esto está contaminado, la compulsión viene a disminuir el malestar que me produce ese pensamiento intrusivo: estás contaminado, estás contaminado, estás contaminado, y necesito realizar un acto para disminuir, aquietar ese pensamiento y disminuir el miedo que me produce lo que me dice ese pensamiento, ¿sí? Pero la diferencia entre una y otra es que uno es involuntario y el otro es voluntario, y viene con un propósito, que es disminuir ese pensamiento. Por supuesto que esto no se comporta de esta manera,
El pensamiento se aquieta un tiempito y vuelve a aparecer. Esta compulsión lo único que hace es aquietarlo a corto plazo y vuelve a aparecer. Y entonces la persona se ve inmersa en un circuito constante de obsesión y compulsión del que no puede parar. ¿Cómo reconocer si esto es una patología? Cuando este ritual me lleva como mínimo 1 hora diaria. Y este es el momento en que hay que reconocer que tenemos que pedir ayuda. Entender que la patología, como cualquier otra patología, no se queda de ese modo. Generalmente esto se cronifica y va en aumento. Algunas personas ocupan 9 horas diarias de su vida utilizando estos rituales de obsesión y compulsión. Esto se los digo para que veamos la gravedad. No es una simple obsesión de cerrar una puerta o acomodar un cajón o poner una ropa de colores ordenada. Esto es mucho más intenso que esto. Produce un gran malestar, produce no solo un gran malestar, sino una gran limitación en la vida diaria de la persona. Las personas que padecen TOC en forma grave no pueden hacer su vida normal, no pueden trabajar, no pueden ni siquiera tener una relación. Esto es para aprender las diferencias y no minimizar los síntomas del TOC. ¿A qué edad más o menos se manifiesta? Se manifiesta más o menos en la temprana adolescencia. Decir que los varones tienen más predisposición a contraer TOC que las mujeres y a más temprana edad. Les puede aparecer entre los 12 en adelante y a las mujeres puede aparecer entre 19 y 20 años en adelante. Una persona de 45 años más o menos promedio que no haya sufrido TOC, es muy poco probable que lo vaya a contraer después de esa edad. Quiere decir que la franja más o menos oscila entre los 12 años y los 45 años. ¿Cuáles son las causas? No están muy claras todavía por la ciencia. Hay muchos estudios y muchas investigaciones sobre esto. Pero se trabaja sustancialmente en 3. Una es genética, que tenga que ver con alguna predisposición genética que no es lo mismo que hereditaria, ¿sí? Una predisposición genética significa que puede haber algún integrante de la familia que pueda tener que pueda haber familias que tengan tendencia a tener problemas en salud mental. Esto puede clasificar una predisposición genética. Hay teorías muy estudiadas sobre problemas biológicos. Parece ser que hay una especie de enfermedades virales o infecciosas con estreptococos que pueden desencadenar una dificultad en un circuito neurobiológico. Esto puede suceder que esta enfermedad sea, por ejemplo, en el parto de la mamá o en el embarazo, o bien alguna infección en el niño que le haya dejado alguna secuela neurobiológica a partir de algunos estreptococos. Esto está estudiándose, no hay una certeza, pero hay muchos estudios y muchos avances sobre esto. Y también
parece ser que hay algunos disparadores de estrés o situaciones ambientales en la casa, violencias, etcétera, que pueden desencadenar en el niño alguna conducta obsesiva y por lo tanto posteriormente un TOC. Muy bien. ¿Cuál es la característica de algunos TOC? Vamos a nombrar algunos porque hay muchísimos. Algunos TOC tienen características como por ejemplo de contaminación, que es este más común que ustedes conocen, que tienen pensamientos continuos de contaminación en todos los lugares donde tocan y por lo tanto necesitan o bañarse o lavarse las manos. Entender que los rituales tienen un comportamiento muy particular, tienen que ser siempre los mismos y de las mismas formas. O sea, si me voy a lavar las manos, me las voy a lavar una cierta cantidad de veces con un cierto jabón o de un modo especial. Las compulsiones tienen características de ritual y el ritual se hace repetidas veces, pero siempre con las mismas características. También encontramos en los subtipos de TOC los chequeadores y tienen que ver con esta cosa de cerré la llave de luz. Hay un pensamiento intrusivo que me dice se puede prender fuego la casa y necesito entonces chequear que estén las luces apagadas, que estén el gas apagado una y otra vez. O el pensamiento de van a entrar ladrones a tu casa y necesito chequear las cerraduras una y otra vez, una y otra vez. A veces toman un vehículo y tienen que regresar porque el pensamiento los atormenta de un modo tal que aunque ellos sepan casi con seguridad que la han cerrado, esta duda permanente que les produce el pensamiento, necesitan volver a chequear. También hay los de sangre, los que tienen que ver con las enfermedades y contaminarse con sangre, o con algunos rituales como no pisar líneas o tocar determinados objetos, si no algo muy malo va a pasar. Algo quiero destacar, no siempre la compulsión tiene o responde a la obsesión. Muchas veces sí, como en el caso de los chequeadores o los limpiadores o los de contaminación, pero muchas veces no. A veces tienen que ver con pensamientos de violencia, entonces el pensamiento puede aparecer como que algo malo va a pasarle a tu familia y necesitan prender y apagar la luz una cierta cantidad de veces o tocar determinados objetos una cierta cantidad de veces o de un modo en especial. Muchas veces tiene también que ver con condiciones sexuales. Esto aparece mucho en los adolescentes que tienen temor a no responder a la condición sexual que ellos son. Entonces, si son heteros, piensan que son homosexuales. Si son homosexuales, piensan que son heteros. O en las mujeres, si son lesbianas, piensan que son heteros. Y si son heteros, viceversa. Estar continuamente con la obsesión de tener que comprobar esta duda permanente que le aparece en la cabeza. Y esto los atormenta de una manera que no pueden parar de pensar en eso. Por eso es importante también que muchas veces tengamos en cuenta que no siempre el ritual pertenece a la obsesión. Como también es importante decir que tampoco el ritual
siempre es conductual, no siempre es una conducta, a veces es un ritual mental, como por ejemplo contar hasta determinado número 10 veces, o repetir una palabra durante tantos minutos, tantas veces, o rezar un rosario, o rezar cualquier tipo de rezo de cualquier religión durante tanto tiempo. Muy bien. Como ustedes verán, es una patología grave que presenta diferentes manifestaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Se presenta en algunos casos de forma leve, en algunos casos de forma moderada y en otros grave. Cuando la enfermedad tiene características leves, es bastante bueno el pronóstico. El tratamiento que necesita es con terapia cognitiva conductual. Esto es comprobado incluso por la Organización Mundial de la Salud. Nada de psicoanálisis en el TOC. Las personas que tienen estas características no pueden rumiar pensamientos sobre qué nos ha pasado en el pasado. Las personas que tienen TOC tienen características muy rígidas y entonces tienen que tener una terapia adaptada a estas conductas. La terapia cognitiva conductual lo que hace es trabajar con psicoeducación, en primer lugar. En primer lugar, mejor dicho, lo que tiene que haber es una alianza terapéutica. La persona tiene que sentirse confiada en su terapeuta, porque justamente una de las características del TOC es la duda, y no pueden soportar la duda, entonces tienen que confiar en el terapeuta. Esto es en primer lugar. En segundo lugar es la psicoeducación. Les hace muy bien saber qué cosas y qué comportamientos tiene el TOC. Tienen que saber que no tiene que ver con que se están volviendo locos, que es lo que piensan, porque reconocen que las conductas son extrañas e irracionales. Ellos se dan cuenta de esto y por eso piensan que se pueden volver locos. Es muy importante la psicoeducación, hacerles entender que esto es un problema generalmente biológico y que no tiene que ver con el control. Por lo tanto, no pueden controlar sus pensamientos, aunque quieran, y aunque esos pensamientos les parezcan completamente irracionales. Es muy importante saber que el paciente de TOC padece mucha vergüenza por lo que le pasa, y generalmente tenemos que trabajar también con la familia para que valide lo que le pasa. Las familias generalmente no comprenden qué pasa, porque es una actitud extraña y difícil de comprender. Entonces, durante muchos años, el paciente con TOC oculta su comportamiento. Y lo que debemos saber es que cuanto antes se trate este trastorno, mejor pronóstico tiene. Por lo tanto, si nosotros notamos conductas extrañas en algún ser querido, rápidamente tenemos que abordarlo. Hacerle entender que no tienen por qué sentir vergüenza, que esto es algo que no les pertenece, que no tiene que ver con sus voluntades, sino que es una enfermedad. Una persona que es diabética no cuestiona su diabetes y sin embargo no la quiere, pero sabe que es algo involuntario, que no puede hacer nada con ella más que tratarse. Y el TOC pasa igual. Entonces, hacerles entender amorosamente que esto debe ser tratado, pero que no tiene nada que ver con la voluntad.
El tratamiento, además de ser con terapia cognitiva conductual y que además de estos procedimientos también se trabaja con reestructuración cognitiva y con un afrontamiento a la dificultad de ir moderando sus compulsiones, obviamente en forma paulatina, también generalmente va acompañado de un tratamiento farmacológico. Es un tratamiento interdisciplinario, necesita de los dos. Generalmente se los medica con ansiolíticos en algunas cosas, en algunas situaciones graves donde la ansiedad es muy grande, y con antidepresivos, que algunos antidepresivos, no cualquiera, pero el terapeuta sabrá cuáles pertenece a esta persona, funcionan muy bien. También entender que como la mayoría de los trastornos mentales puede tener comorbilidades y que el TOC muchas veces viene acompañado de depresión, porque es mucha la angustia y la ansiedad y el miedo que se descarga constantemente a través de cada día. Bueno, esto es básicamente algo que les quería comentar. El video es un poquito largo porque el tema es muy largo. Espero que les sirva y bueno, decirles que nos encontraremos seguramente con algún otro tema en la próxima y mandarles un besito enorme, enorme, y ojalá todas estas herramientas puedan servir para ayudar a las personas que tanto sufren con patologías mentales. Un besito.